Hola, soy Natalia Bernici de Oniria y esta es la primera temporada de Club de Voladores. Un podcast sobre viajes astrales, pero con los pies en la tierra. Un espacio donde abrimos la mente y los oídos a una experiencia tan natural como desconocida. Después de realizar un documental para desmitificar este fenómeno, cambio de formato, pero no de intención. Seguir explorando, a través de la experiencia directa de nuestros entrevistados, qué significa realmente salir del cuerpo. Hoy vamos a entrevistar a una voladora queer de Costa Rica. Tiene estudios académicos en psicología, es facilitadora psicodélica e instructora de prácticas somáticas y meditación. Además de investigar los estados alterados de conciencia y la búsqueda de la libertad, cultiva una profunda pasión por la música y quizás ya la conozcas como Amber. Ella es Diana Badilla. Hola Diana, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, muy contenta de tenerte aquí en Club de Voladores. Igualmente, yo estoy muy feliz de estar acá y justo en la mañana, cuando me estaba haciendo el café, estaba pensando en lo importante que es tener estos espacios, crear estos espacios intencionales para hablar de nuestros sueños en nuestra cultura. Así que gracias a ti por tu trabajo y crear estos espacios y pues invitarme a hablar sobre esto. Gracias a ti por aceptar la invitación. Bueno, yo te llamo Diana, pero cuando te conocí me dijeron que te llamabas Amber, porque te conocí a través del proyecto Libertad de Percepción, que luego también te preguntaré si sigue activo, ¿no? Para que nos cuentes un poquito. ¿Cómo quieres que te llame? Como quieras. Realmente yo siento que más gente me conoce ahora como Diana, pero como tú quieras. Y nada más, gracias por empezar con esa pregunta, eso lo aprecio mucho. Realmente mi nombre, para hablar un poquito de eso, mi nombre de nacimiento es Diana y yo empecé a usar Amber en el 2019 en redes sociales. Y tuvo que Ajá. ver con toda una cuestión de em, como un proceso espiritual en donde me cambié el nombre, ¿verdad? Y me puse este nombre y volver a Diana ha sido otro proceso también con un gran significado espiritual para mí. Así que, bueno, así estamos, pero en términos prácticos hay gente que me dice Amber, gente que me dice Diana y los dos nombres funcionan. Muy bien, pues nada, Diana, empiezo preguntándote, precisamente por eso estás aquí, ¿no? Por el tema del ensueño, que bueno, a mí me gusta llamarlo ensueño, siempre hago la aclaración, no sé si hace falta a estas alturas, porque siempre explico, ¿no? Que el ensueño en realidad no es una ensoñación, una fantasía, sino más bien hablamos de una experiencia bueno, de un estado expandido de conciencia, ¿no? De la segunda atención, del estar consciente en el mundo de los sueños, ¿no? Y me gustaría preguntarte en tu caso, ¿cuál ha sido tu experiencia con estos temas? Si tú empezaste a tener este tipo de experiencias cuando eras chiquitita, si fue algo que buscabas o no, ¿cómo es tu historia en este camino? Primero empezar diciendo que es interesante el uso de las palabras, ¿verdad? Que si el ensueño, que si la segunda atención, que si el sueño lúcido, que si el viaje astral, porque las palabras y los conceptos vienen de ciertas tradiciones históricas o paradigmas. Entonces, cuando hablamos de este tema, sobre todo porque es un tema que puede llegar a ser muy intangible, yo siento que tiene mucha importancia, ¿verdad? Las palabras que usamos. Y bueno, en mi caso, yo empecé a tener estas experiencias de muy, muy niña, así como 6 años. Y justamente no tenía una palabra para explicar lo que me estaba pasando. Fue ya más grande, como a los 13 años, que descubrí el término sueños lúcidos. Ni siquiera fue por el internet, sino por un libro que encontré en una librería, que fui y empecé a leer y se describía esta experiencia que yo tenía de estar consciente en el sueño y decía que se llamaba sueño lúcido. Para mí fue como, ok, qué interesante, porque antes de eso yo tuve que inventar un nombre de niña para poder nombrar mis propias experiencias. Y yo les decía sueños potentes. Pero sí, entonces empezó de muy niña, como a los 6 años, y pues ahí se ha ido desarrollando, ha sido un eje transversal en mi vida, ha sido un eje transversal en mi desarrollo espiritual, ha marcado mucho
mi elección profesional de carrera, lo que he considerado importante en mi vida, lo que he buscado, lo que he hecho, ha estado muy marcado por esas experiencias iniciales en la infancia con estos sueños. ¿Y qué tal eran esas experiencias al principio? ¿Te generaban miedo? ¿Entendías de alguna manera, a pesar de no tener un nombre, ¿no? Y tener que Mm. ponerle el propio nombre, ¿cómo lo sentías? Ujú. Gracias por la pregunta. Realmente es interesante porque siento que recuerdo cómo fue que empecé a cultivar la lucidez, que así como para muchas personas empezó con mucho miedo. Entonces, yo de niña estaba teniendo pesadillas muy fuertes. Por, bueno, por la razón que sea, estaba teniendo pesadillas muy fuertes y eran tan fuertes las pesadillas que desarrollé la capacidad de despertarme. Entonces, sabes, estaba teniendo la pesadilla y una parte de mí tenía la conciencia de decir, me voy a despertar, ya no puedo con esto, me voy a despertar y me despertaba. Entonces, tuve varias de esas experiencias, bastantes, y entonces mi mente en la vigilia, en el estado, ¿verdad?, de aquí estar despiertos, mi mente empezó a reflexionar. De niña, yo tenía esos 6, 7 años, y empecé a reflexionar y a decir, ¿cómo es posible que una parte de mí pueda decidir despertarse si se supone que estoy soñando? ¿Qué es esa parte de mí que sabe que está soñando? Tiene que haber, aunque sea una pequeña parte de mí que tiene conciencia de que está soñando. ¿Qué es esa parte? Entonces yo me empecé a hacer esa pregunta. Y a partir de esa pregunta y empezar a poner atención a esa, yo le llamo como una chispa de lucidez, ¿verdad? Ujú. Esa chispa empezó a crecer y empezó a crecer y ya no era solo me puedo despertar, sino estoy en el sueño y sé que estoy soñando. Entonces, em, las experiencias pasaron de eso, de poder despertarme de las pesadillas, a pues el mundo de exploración que es el sueño lúcido o el ensueño. ¿Y tú podías compartir esto con tu familia, con la gente de tu alrededor? No, la verdad es que no. Y eso me hacía sufrir mucho. La verdad es esa, porque para mí eran sin duda las experiencias más importantes que yo estaba teniendo. O Claro. sea, si le preguntabas a la Diana de niña, ella te hubiera dicho, esto es lo más importante de mi vida. Y no había nadie con quien compartirlo. Con mis papás no podía. Y ya estando de grande, cuando he hablado de este tema con mi mamá, ella me dice, con cierta compasión por la situación, porque ella tampoco entendía, ella me dice que ella pensaba que eran loqueras mías, una loquera de una niña que está hablando cosas locas y tontas y que no tienen sentido. Entonces sí me sentí muy sola, la verdad sí, y casi no le pude hablar con nadie. Yo le preguntaba a la gente, le trataba de explicar cómo se sentían estos sueños potentes, pero nadie me entendía. La verdad es esa. Y me imagino que eso en algún momento empezó a cambiar, ¿no? Porque si descubriste de repente un libro que hablaban de algo que lo llamaban sueños lúcidos y hasta llegar al momento actual, ¿no? Que te conocí a través de esta temática, ¿no? ¿Cómo fue toda esa trayectoria? Sí empezó a cambiar, sin embargo, por mucho tiempo sí igual me sentí incomprendida, porque te pongo un ejemplo. Yo entré a la universidad y decidí estudiar psicología por varias razones, pero una de ellas fue porque yo sabía que lo que yo quería hacer con mi vida era dedicarme al sueño lúcido, al ensueño. De alguna manera que yo no sabía cómo, eso era lo que yo más deseaba. Y si ves, pues las carreras que enseñan en la universidad, yo sentí que psicología era lo más cercano. Entonces, por eso me metí a psicología. Pero aún en la escuela de psicología, aquí en Costa Rica, el tema del sueño lúcido no era un tema importante. De hecho, hay cierto estigma respecto al sueño lúcido en las escuelas de psicología, de psicoanálisis, ¿verdad? Que podemos hablar más específicamente de ese estigma, pero para mí es una incomprensión y una falta de experiencia, ¿verdad? Pero bueno, ahí yo me sentí incomprendida. Creo que cuando ya me empecé a sentir más comprendida fue cuando encontré los libros de Carlos Castaneda en el 2012 y empecé a leer a Castaneda. Ahí sí sentí que lo que yo venía viviendo, ¿verdad? A partir de todas estas experiencias sí tenía sentido y que había otras personas que también podían compartir ese interés y que tenía una relevancia espiritual más grande, que yo ya lo sabía, pero eso fue como una confirmación externa cuando encontré los libros de Castaneda.
Y cuando empezaste a ver que psicología realmente no se dedicaba mucho al tema de los sueños y menos aún de los sueños lúcidos, ¿qué decidiste hacer? ¿Seguiste estudiando psicología o te fuiste yendo por otras ramas? Sí, seguí estudiando psicología. Y entendí que la universidad no me lo tiene que dar todo y no necesito la validación de la academia para que un tema sea válido en mi vida. Y más bien me ha puesto o sea, me ha puesto en la posición de ser yo quien genera el conocimiento sobre este tema, quien investiga. Yo sé que hay mucha gente investigando y haciendo cosas muy interesantes, pero sí, había una falta, o yo cuando estaba en la universidad noté esa falta de conocimiento sobre el tema, pero decidí igual, ¿verdad?, seguir con la carrera y pues sí, ahí estamos. De hecho, me acabo de acordar ahora con este tema, ¿no? Ya que no hay gente hablando de esto, o ya que al menos en mi camino no lo he encontrado, pues voy a ofrecer, ¿no? También mi punto de vista sobre esto, ¿no? Y poder llegar a la gente y poder divulgar esto, ¿no? Y hace poco tiempo publicaste un vídeo que me gustó muchísimo, me resonó mucho por lo que decías en el vídeo, porque lo siento muy así también, ¿no? Que somos personas que estamos divulgando este tema, pero que creo que es importante, y entiendo que para ti también, por lo que decías en el vídeo, que la gente no nos dé su poder o no diga voy a seguirte porque eres un gurú, porque tú tienes la razón, la verdad y eres una maestra y entonces te voy a seguir y voy a hacer lo que me digas, ¿no? Y publicaste un vídeo sobre esto, sobre lo que opinabas, que si quieres, pues me gustaría que lo comentaras un poquito, porque realmente me llegó muchísimo, ¿no? Y es lo que trato también de decirle a la gente, ¿no? Que investiguen, que exploren por ellos mismos. ¿Te acuerdas de este vídeo del que te estoy Yo hablando? creo que sí, o sea, creo que sí. Y en general te puedo decir que el tema, yo le llamo de la autoridad espiritual o las jerarquías espirituales, es un tema súper importante en mi vida, precisamente porque me ha pasado estar un poco en los dos lugares. He estado mucho en el lugar de creer en las personas, digamos, de buscar un maestro o seguir ciertas tradiciones y he tenido que romper con eso para buscar mi propia libertad. Y también he estado en la posición de decir cosas y ser puesta en esa posición de saber. Y yo creo que eso no nos ayuda, ¿verdad? Es algo que no quiero, a ver, no quiero atacar esto que pasa porque es algo natural. Lo que hay que hacer es entenderlo, ¿verdad? Y entender que no va por ahí, que si estamos, y te lo comento así, este es mi horizonte es la libertad. Eso es lo que yo estoy para la libertad y por la libertad. Y si estamos buscando la libertad, sí toca cuestionar las posiciones de saber. Y cuando hablamos del ensueño específicamente, esto es muy importante porque, mira, esto es algo muy particular de la experiencia del sueño y es que el sueño es intransferible. Tú no puedes soñar por mí. Tú no me puedes hacer tener un sueño lúcido, al menos de que haya una tecnología así como, ¿verdad?, muy específica, pero en general, tú no puedes soñar por mí. Entonces, la experiencia del sueño es una experiencia íntima, intransferible y es una experiencia del autoconocimiento. Yo lo veo desde ahí. Y el autoconocimiento para mí es lo que nos libera. Entonces, con todo esto que estamos poniendo en la mesa, hay que cuestionar esto de las jerarquías y autoridades espirituales y entender que tú mismo, tú misma eres ese guía y esa relación con tu propio ensueño es una relación personal. Es como cuando la gente habla de la relación con Dios en ciertos aspectos, en ciertos contextos religiosos. La relación con el sueño es una relación personal, no puede tener mediadores. Es decir, sí, hay personas que sí te pueden enseñar algunas cosas, algunas técnicas, pero nadie va a soñar por ti, ¿verdad? Entonces, para mí eso también es relevante, ¿verdad? Cuando hablamos del ensueño. Tal cual. ¿Y tú llegaste a encontrar, tuviste maestros que te enseñaron cosas sobre el ensueño o pases energéticos? Que creo que también cuando te conocí te vi haciendo pases energéticos. Tuviste estas figuras también que te enseñaron, ¿no? Sí,
Sí, claro. Yo ya traía ciertas bases de mis experiencias de niña. De hecho, incluso toda esta cuestión de los checks de realidad, ¿verdad? Que se conoce mucho ya pues en las personas que practicamos el sueño lúcido, se conoce el check de realidad. Yo ya las había desarrollado cuando era niña, ya tenía mis propios checks de realidad, que ya los tenía como súper probados, ¿verdad? En la experiencia que me funcionaban. Ya después, cuando conocí a Carlos Castaneda, los libros de Castaneda, y empecé a estudiar los pases energéticos, sí empecé a recibir más información acerca de cómo profundizar en el ensueño, ¿sí? Como aprendí ciertas prácticas específicas que se hablan en los libros de Castaneda, tuve mis maestros de pases energéticos, sin lugar a dudas, que fue algo muy, muy fundamental para mí en este proceso. Entonces sí, sí he tenido mis maestros, sí, sin duda. Y a la vez, cuando hablamos de mi experiencia del sueño lúcido, del ensueño, es como ha sido más un desarrollo personal. Ujú. Sí, así ha sido. ¿Y cómo llegaste a este proyecto Libertad de Percepción del que he ido hablando, ¿no? Claro, en realidad yo te he encontrado por internet a través de este proyecto, pero no sé todo lo que abarca, ni sé si está en marcha, no está en marcha. ¿Nos quieres contar un poquito cuál era el Sí, objetivo cuando lo creaste? claro que sí. Mira, bueno, entonces esta es una larga historia que voy a tratar de no hacerla tan larga, pero me gusta hablar de esto porque para mí tiene que ver con el ensueño y tiene que ver con mi propio proceso de autoconocimiento. Entonces, también me gusta hablar de esto. Bueno, te conté que conocí los libros de Carlos Castaneda en el 2012. Empecé a practicar los pases energéticos en el 2015 y la recapitulación. Entonces me metí profundamente en la toltequidad, ¿verdad? Profundamente. Dejé que la toltequidad como cuerpo de conocimiento y cuerpo de prácticas me tomara. Yo me dejé tomar por la toltequidad y realmente empezó a transformar mi vida muchísimo, porque a pesar de que yo ya tenía mis sueños lúcidos, yo era una persona que sufría muchísimo, una persona con mucha tristeza, mucho enojo, mucho sufrimiento. Yo sufría, ¿verdad? Y todavía, ¿verdad? Tengo mi sufrimiento, pero antes sufría muchísimo más. Y entonces cuando encontré la toltequidad, algo empezó como a cambiar en mí, empezó a sanar, me empecé a empoderar y yo dije, esto es y esto es lo que voy a hacer y no lo quiero hacer sola y quiero hablar de esto y quiero que otras personas lo conozcan. Yo tenía ese deseo de no hacerlo sola, porque por muchos años viví mi espiritualidad en muchísima soledad, ¿verdad? Como te conté desde la infancia, siempre sola, incomprendida. Eso ha sido otro de mis sufrimientos, siempre tan incomprendida. Y yo dije, bueno, si yo me quiero sentir comprendida, tengo que hablar de esto, tengo que compartirlo. Entonces lo empecé a compartir, empecé a hablar de esto, me fui a vivir a la montaña, cambié un montón de cosas de mi vida y empecé a dar clases de pasos energéticos por internet. Empecé a hablar del ensueño y así fue como se empezó a formar la comunidad de libertad de percepción, que era una comunidad de prácticas toltecas, de autoconocimiento. Entonces, nos reunimos casi que por 5 años, Wow. una vez por semana o 2 veces al mes, a practicar los pases, a hablar del ensueño, a hablar de la recapitulación. Entonces, nos metimos de lleno en esto, ¿verdad? Y algunas de las personas que estaban en libertad de percepción continúan siendo grandes voceras de la toltequidad. Pero a mí me pasó algo diferente. En ese proceso de crear esta comunidad y de alguna forma estar ahí, pues al frente, ¿verdad? Liderando de alguna manera, yo empecé a cuestionar ciertas cosas. De la forma en la que yo me había vinculado con la toltequidad, empecé a cuestionar ciertos paradigmas que yo había dado por un hecho respecto a la toltequidad y empecé a tener otras inquietudes espirituales. Y ese proceso se empezó a abrir hasta el punto en el que me di cuenta de que yo ya no podía seguir sosteniendo un montón de cosas. Yo antes hablaba de cierta manera en redes sociales, se hablaba, sí, de la toltequidad, del punto de encaje, por ejemplo. Ese es un muy buen ejemplo, que en la toltequidad se habla de esto, del punto de encaje, y se entiende el ensueño como un movimiento de punto de encaje, ¿verdad? Yo hablaba de eso con la total confianza porque yo creía en eso, Ujú. hasta que llegó un punto en mi proceso en donde yo dije, bueno, definitivamente puedo percibir el cambio de la percepción,
pero yo estoy dando por sentado de que esto es por el movimiento del punto de encaje porque lo leí en un libro. ¿Cómo es posible? ¿Yo he visto el punto de encaje alguna vez? La verdad es que no. Pero yo sé que hay gente que dice que lo ha visto, pero yo lo he visto. No. Sí me he soñado con el punto de encaje, pero yo llegué a preguntarme, bueno, me soñé con el punto de encaje porque lo leí o porque en serio existe. Entonces me entró ¿cómo se llama? Como un escepticismo muy profundo respecto a las cosas que yo creía. Entonces, con este proceso abrió muchas cosas y finalmente a mí se me cayó. Se me cayó la toltequidad, se me cayó la imagen que yo había construido de mí misma respecto a la toltequidad, todo se me cayó. La forma en la que entendía los pasos energéticos, la forma en la que entendía el ensueño, todo se me empezó a caer. Y por eso tuve que dar un paso atrás, digamos, o un poquito de distancia con este proyecto de libertad de percepción. El proyecto se puede decir que está en pausa porque yo me estoy replanteando cosas a nivel personal y para mí estos últimos 2 años han sido eso, replantearme cómo entiendo yo esto, ya no desde Castaneda, sino de cómo lo entiendo yo desde mi experiencia personal. Y pues así ha sido y ha sido muy difícil, la verdad es que sí, porque era muy bonito compartir en los videos y conocí a gente de muchos países que resonaban y todo. Ha sido muy difícil dejar ir eso, pero ha sido muy importante. Y como te digo, yo creo que si uno está por la libertad, de verdad, si uno de verdad está por la libertad, tiene que dejar caer lo que ya se cae, ¿verdad? Y pasar a otra cosa y aceptar los procesos. Pero bueno, eso ha sido mi proceso con este. Yo lo que noto escuchándote es mucha coherencia, ¿no? Porque es precisamente por esa búsqueda de libertad que de repente dices, vale, espérate, entonces también tengo que ver si realmente todo esto que me lo he traído y me ha servido y en su momento, ¿no? Y es un camino compartido, pero que igual ahora pues también eh, me lo cuestiono, ¿no? Y es buenísimo lo que dices porque también con el punto de encaje me sirve mucho para explicar también el ensueño, o sea, la toltequidad me parece muy útil a nivel didáctico, ¿no? Para explicar según qué cosas es buenísimo, ¿no? Pero luego realmente hay algunas cosas que dices, bueno, ¿y esto del punto de encaje exactamente está, no está? Porque claro, luego te vas a otras filosofías y igual hay cosas que parecen similares y le ponen otro nombre, ¿no? O sea, que al final también nos sirve para ir construyendo el conocimiento de alguna manera, pero al final tenemos que entrar ahí en el ensueño o tenemos que tener nuestra propia experiencia como para ver si eso es así, ¿no? A mí también me ha pasado lo que dices tú, ¿no? O sea, verlo nunca lo he visto, el punto de encaje. He tenido experiencias que digo, ah, vale, creo que esto puede ser, ¿no? El punto de encaje. O hace no mucho me desperté del ensueño y sentía una pulsación a la altura del punto de encaje que decía, wow, ¿qué es esto que estoy notando justo en esta parte del cuerpo energético, ¿no? Pero claro, de ahí a decir que es exactamente así como está escrito, ¿no? Y reproducir eso sin dudar, pues me parece maravilloso esa revolución que hiciste, ¿no? Con tu vida, por más doloroso que sea, pero bueno, al final es ser coherente, ¿no? En la vida. Sí, sí, total. Gracias, gracias por decirme eso. Es un tema de coherencia y este tema de dudar, ¿verdad? Ahora que estabas hablando de esto, pensé, claro, es que esa duda, esa duda saludable es también lo que nos hace despertar en el sueño, ¿verdad? Estoy en piloto automático, digamos, estoy en el sueño, estoy en piloto automático viviendo ese sueño y de repente me detengo y dudo, ¿esto es la realidad física o estoy soñando? Entonces esa duda te despierta. Aquí hay varias cosas que te quiero comentar. Vamos a ver, tal vez te cuento cómo ha ido cambiando mi visión del ensueño. Sí, porque cuando hemos hablado de esta revolución, justo Correcto. te iba a preguntar ahora si esto tenía que ver con lo que me comentabas antes de empezar, ¿no? Que tu visión del ensueño ha ido cambiando a lo largo de tu vida. Entonces, genial que lo podamos comentar. Sí, gracias, ok. Por mucho tiempo, em, yo, mi razón para querer ensoñar, bueno, he tenido muchas razones, pero por mucho tiempo fue
aprender cosas nuevas, encontrar un maestro, ver ese tema de la autoridad, encontrar un maestro que me enseñe en el ensueño, encontrar personas con quien practicar en el ensueño, conocer otros mundos que yo daba por hecho de que eran mundos reales, ¿verdad? Que es muy castanediano también y muy del paradigma del viaje astral, ¿verdad? Me salgo del cuerpo y visito espacios que son reales. Y bueno, ahí habría que preguntar qué es lo real. Es una pregunta muy importante, creo, cuando hablamos del sueño. Pero yo lo viví así y tenía experiencias muy fuertes y muy interesantes de casi que sueños en común con otras personas que hasta la fecha no puedo explicar. Sin embargo, había ahí como una agitación en mí. Si yo lo reviso a nivel emocional, hay una agitación. ¿Por qué? Porque quiero hacer algo con mi sueño. Hay como, y si lo analizas, hay una agitación. La mente no está en calma. La mente siente que necesita hacer algo con eso, llegar a algún lugar, ¿verdad? No hay paz. Y sí, bueno, yo daba por un hecho que mis experiencias conectaban con otros mundos, pero a veces no sabía que era mi propia proyección y que era el mundo de afuera. Entonces se crea una gran confusión en donde a mí me pasó y lo vi también en personas, uno empieza a enredarse en la situación, ¿no? ¿Qué es lo mío y qué es el otro mundo real del ensueño? Empieza a haber mucha confusión, se empieza a contactar con seres del ensueño y uno empieza a decir, bueno, este ser es real, tiene energía propia o es mi proyección. Entonces, hay una gran maraña de cosas por resolver que a mí en lo personal no me estaba, yo siento que ahora que lo veo en retrospectiva, no me estaba llevando a una madurez, sino que era como más seguir generando ideas, seguir generando conceptos, seguir creyendo cosas. Yo ahora lo vivo así. Si yo tengo que sostener algo para que sea real, entonces no es real. Es decir, si yo tengo que decirme a mí misma que esto que viví en el sueño es algo real, ¿por qué me tengo que decir a mí misma eso? Yo tengo como ahora la posición de yo dejo caer las cosas, que se caiga, ¿verdad? Entonces, bueno, todo esto para decir que el ensueño dejó de ser tanto un espacio en donde yo quería eh, desarrollar habilidades o conocer seres y todo esto, y empezó a ser un espacio de autoexploración. Entonces, yo empecé a asumir y a dar por un hecho que todo lo que yo veía era un reflejo de mí. Todo lo que yo veía, por más real que fuera ese ser, por más tal cosa, todo es un reflejo de mí en el sueño. Yo empecé a trabajar desde ahí. Y lo mismo lo empecé a aplicar a otros contextos que son semi-oníricos, como son las experiencias psicodélicas, ¿verdad? Las experiencias con ayahuasca, las experiencias con hongos, que ha sido algo que también he explorado mucho. Antes, cuando yo estaba más metida en este paradigma castanediano y chamánico, yo iba a esas experiencias y a veces veía espíritus y esto es muy común, ¿verdad? En las experiencias psicodélicas, ves espíritus o escuchas algo, recibes información. Y yo pensaba, yo daba por un hecho de que eso era algo real. Y por motivos de mi propia evolución, yo descarté eso por ahora y empecé a decir, todo lo que yo vea, todo espíritu está dentro de mí, toda voz que yo escuche en una ceremonia, esa soy yo, ¿verdad? Entonces, si yo tengo un sueño, por ejemplo, ahora, y hay un bicho que me persigue y me quiere hacer daño. Yo tengo dos opciones. Yo puedo decir, este es un parásito energético, o este es un ser del bajo astral, como se le llama en este paradigma del viaje astral, o esto es un volador, del volador castanediano, ¿verdad? Que me quiere robar la energía, tengo que huir. Yo puedo hacer eso, o puedo decir, esta es una cosa mía, esta es mi propia sombra. Y esta es mi propia sombra y voy a ver qué tiene para enseñarme. Entonces yo ahora me posiciono más en ese lugar, en un asumir que todo lo que veo es un reflejo de lo que tengo adentro. Entonces uso el ensueño como un espejo para verme mejor. Y me he desfijado de esta idea de que, ¿verdad? De que hay un mundo más allá, sino que para mí es un reflejo de mi mundo interno. Así lo veo ahora, puede que en el futuro cambie, pero sí te digo que siento que esta perspectiva me está haciendo evolucionar más, me está haciendo conocerme mejor y me está haciendo integrarme más
en mí misma. Es súper interesante porque te estaba escuchando y recuerdo una época en la que no es que dejara de querer ensoñar, pero sí que me empecé también a cuestionar esta parte como de cambiar el sueño, o sea, como esa activación, ¿no? Durante el sueño, de estar buscando la señal para hacerme lúcida, para de repente cambiarlo todo, sostener escenarios, ¿no? Y todo esto, y realmente llegó un momento en el que decidí soltar y abrirme a la experiencia y ver qué sucedía, ¿no? Más desde un punto de vista, quizás también de eso, de buceo al inconsciente y de ver qué era lo que venía, y en vez de intentar cambiarlo, pues simplemente observar, ¿no? Y vivir esa experiencia, ¿no? Para realmente poder sacar de ahí, algo de conocimiento, ¿no? Del qué me estaba queriendo decir a mí en ese momento. Y a lo largo de todos estos años también he visto mucho esto y me parece que es súper, delicado, por no decir peligroso, ¿no? Las personas que empiezan realmente a considerar todo lo que viven como una experiencia fuera del cuerpo, que esto realmente es una realidad, esto seguro que era una entidad externa, y si me estaba diciendo esto, pues además igual es que es importante y le tengo que hacer caso, ¿no? O sea, tantas cosas que pueden venir de ahí, que por eso, bueno, cuando doy cursos de ensueño, el curso se llama Onir y Vigilia, porque para mí el tener los pies en la tierra, o sea, esta parte de vigilia, es básica, porque es que si no, no te metes en el ensueño. Si no tienes luego la capacidad de aterrizar, de integrar y de no irte, ¿no? Eh, por las ramas, pues cuidado, ¿no? Y entonces me parece mucho más sano lo que comentas, porque creo que aunque fuera una realidad externa y aunque estuvieras realmente en otro plano y estés interactuando con otro ser que no eres tú, aunque fuera así, si tú estás en esa experiencia, en ese plano y estás interactuando con esa entidad, eso te está diciendo algo sobre ti. Es decir, ya da igual, ¿no? Si es algo interno o externo, pero ¿por qué estás teniendo esa experiencia? ¿Por qué estás ahí en ese plano y no en otro, ¿no? Lo cual se puede sacar ahí aprendizaje sin, sin saber realmente qué es, ¿no? Sin tener que decir esto es real o no es real, sin entrar en ese debate, ¿no? Es qué me está aportando esto, ¿no? ¿Qué me está diciendo sobre mi proceso? Totalmente, sí, totalmente de acuerdo. Em, y esto me parece muy, muy interesante lo que compartes de, para mí eso habla, bueno, como yo lo veo, de esa madurez de la persona ensoñadora, ¿verdad? Que usualmente lo que yo he visto es que hay un paso, un pasaje de esa agitación por la lucidez, por querer cambiar el sueño, ¿verdad? Por ser así, que la persona que controla todo en el sueño, que eso empieza a madurar en una quietud, ¿verdad? Una lucidez más silenciosa que no se preocupa tanto por controlar el sueño, sino por, como tú dices, como mantenerte con apertura y ver qué ocurre. Y de hecho, me estoy acordando de un sueño, no sé si te puedo contar este sueño. Sí, sí, por supuesto. Ujú. Este sueño lo tuve el año pasado y para mí fue muy importante, marcó un antes y un después, así como he tenido muchos sueños que han marcado antes y después, es verdad, en mi vida como soñadora. Este fue uno de ellos. Y bueno, yo estaba totalmente lúcida, digo yo, o estaba muy lúcida. Iba caminando y había un estanque y había unos patos y yo simplemente con mucha quietud, sin esa necesidad de cambiar el sueño, simplemente observaba los elementos del sueño y observaba y me repetía mentalmente, todo está hecho de la sustancia de los sueños, que eso es muy como budismo tibetano, ¿verdad? De los sueños. Yo me repetía eso, todo está hecho de la misma sustancia de los sueños. Entonces observaba y mientras observaba esas imágenes, una parte de mí quiso observar más allá, quise observar cuál es el espacio en donde estas imágenes están surgiendo. Y simplemente como que esa apertura y esa curiosidad de ver más allá de la imagen del sueño hizo que el sueño colapsara. Toda imagen colapsó y solo quedó mi propia presencia, que ya ni siquiera era yo, Diana, sino simplemente la presencia, ¿verdad? De quién somos en el fondo. Entonces fue muy especial ese sueño porque fue y sentí una gran paz, ¿verdad? Esto que te hablaba de la agitación, este sueño sentí mucha paz cuando pude ver las imágenes
sin tener que hacer nada con ellas y más bien ver más allá de ellas, ver qué es lo que las contiene, hizo que el sueño colapsara. Y sí, ese sueño marcó un antes y un después y he tenido un par de experiencias más así después de que tuve esa experiencia. Y para mí tiene mucho que ver también con mi propio proceso de exploración espiritual, em, que en lugar de quedarme tan fijada en las creencias, te pongo un ejemplo de las creencias de qué pasa después del morir o de los chakras o las dimensiones, eso es un corpus de creencias. Y en lugar de quedarme ahí fijada, es soltar todo eso, observarlo como lo que es, como una producción mental y tratar de conectar con el espacio en donde surgen estos contenidos, el espacio en donde surgen los contenidos mentales, que al final es la presencia. Entonces, sí, ese sueño me cambió mucho y me hizo preguntarme esto de, ¿para qué tengo estas experiencias? ¿Qué estoy buscando? Eh, y bueno, eso te cuento. Todo esto, toda esta nueva fase, digamos, tuya en el ensueño o en cómo lo estás viviendo, ¿tiene algo que ver también con esta parte de facilitación psicodélica o fueron cosas que sucedieron en tiempos distintos? Cuéntanos un poquito qué es ese tipo de facilitación. En la facilitación psicodélica es usar las plantas y hongos enteógenos con objetivos de sanación o expansión de conciencia, ¿verdad? Se puede ver de muchas maneras. Puede ser más tipo ceremonial. Las culturas ancestrales mantienen estas prácticas ceremoniales con enteógenos, ¿verdad? Son muy poderosas y también se puede hacer desde un enfoque más clínico, muy informado por la psicología occidental, pero igual usando plantas y hongos enteógenos. Y bueno, esto es algo que estoy explorando desde hace muchos años también y yo siento que tiene muchas cosas en común con el ensueño, porque mi forma de entender en este momento el ensueño y las experiencias psicodélicas es que son experiencias en donde hay una parte de la mente que como que se apaga, ¿verdad? Digamos, la barrera de la represión, lo voy a decir de esa manera, como que se suaviza. Y hay un montón de contenidos emocionales que quedan disponibles. Ahora, esos contenidos emocionales no surgen solos, surgen con imágenes simbólicas, ¿verdad? Así interpreto yo, ¿verdad? Lo que vemos en el ensueño como una imagen simbólica o un escenario simbólico que permite la expresión de ciertas experiencias emocionales que están en el inconsciente o que son inconscientes. Entonces, esto lo que a mí me pone a pensar o a reflexionar es que los seres humanos portamos de alguna forma experiencias emocionales no resueltas que son nuestras limitaciones en la vida, que esa es la razón por la cual no nos sentimos libres. Tenemos experiencias emocionales no resueltas, pero muchas veces son tan difíciles de aceptar o tan dolorosas que las mantenemos reprimidas. Ahora, cuando soñamos, hay algo de eso que se suaviza, esa represión, y puede florecer, esos contenidos florecen. Y lo mismo pasa en los estados psicodélicos, ¿verdad? Un estado psicodélico no es exactamente como un sueño, pero se parece en el sentido de que surge lo inconsciente, surgen las imágenes simbólicas, surgen emociones. En ese sentido, son similares. Y no te puedo decir que esta nueva fase en el ensueño haya sido a causa de mis experiencias psicodélicas, pero sí te puedo decir que mis experiencias psicodélicas me han ayudado a profundizar en mí misma, en mis propias emociones, en mis propias creencias y me han ayudado a romper un montón de paradigmas que yo tenía y que eso me ha ayudado a ver el sueño de forma distinta. Entonces, al final, pero ambas son experiencias o, sí, modos de experiencia que me han ayudado a profundizar y a tener una visión distinta de la realidad y de mí misma. Me doy cuenta de que hace unos años, y ahora lo veo claramente como un prejuicio que tenía, ¿no? Que cuando hablaba del ensueño con otras personas, de hecho, cuando hice el documental de Voladores, quería entrevistar solo a personas que tenían
experiencias fuera del cuerpo de una forma, digamos, natural, voluntaria, sin ningún tipo de uso de sustancias, ¿no? Porque quería realmente pues enseñarlo como algo natural, ¿no? Y me doy cuenta hoy en día que nunca he tenido ninguna experiencia con hongos ni con ayahuasca. Realmente ahora es cuando siento que me estoy abriendo y me apetece, ¿no? Tengo ganas de explorar esa parte y me doy cuenta de que realmente estaba muy limitada por creencias, por prejuicios, ¿no? Y por el miedo a perder el control, porque al final esa parte mía del pasado era la que quería explorar el ensueño con todo el control, ¿no? Y cambiar el sueño, ¿no? Lo que hablábamos antes. Y me da la sensación de que la experiencia, no lo sé, si eso me corriges porque es como mi percepción desde fuera, pero que la experiencia psicodélica es más de experimentación, es más pura, es más sin tener esas expectativas o ese intento de cambiar algo, ¿no? Sino de abrirte a la experiencia y de dejar que emerja lo que tenga que emerger, ¿no? Ujú. Sí, bueno, varias cosas ahí. Primero, siento que tu deseo de entrevistar solo a personas que tienen estas experiencias de forma orgánica, hay una sabiduría ahí. Yo sí siento que hay una sabiduría porque he visto, en mi caso, he tenido las dos experiencias, pero en las personas que han tenido más experiencias psicodélicas y no han explorado el ensueño por aparte, yo siento que no es lo mismo. Hay algo particular de la persona que ha explorado sus propios sueños, que no están las personas que solo han explorado su inconsciente a través de la psicodelia. Así que siento que sí hay ahí una sabiduría en esto que estás planteando. Y con las experiencias psicodélicas puede ser tantas cosas, o sea, sí puede ser muy pura, ¿verdad? En el sentido de que sí te puede ayudar a profundizar un montón, pero es que depende de tantas cosas. Porque, por ejemplo, si estás en un contexto muy ritual, muy ritualizado, no lo voy a satanizar, es muy bonito. Yo he tenido experiencias de sanación muy importantes en contextos altamente ritualizados, pero también la experiencia puede ser tan fuerte que uno puede adquirir un montón de creencias, ¿verdad? Y puede desarrollar, sí, un montón de creencias en esas experiencias que para mí no son tan liberadoras, ¿verdad? A veces yo tuve que pasar por ahí. Yo tuve que pasar por creer en un montón de cosas y después dejar caer todo eso. Pero eso es lo que yo siento, que a veces no es tan pura la experiencia psicodélica porque estás en un contexto en donde pues están pasando cosas, hay personas dirigiendo la ceremonia o el proceso, y si esa persona tiene una intención de manipulación, pues te va a manipular muy fácil, ¿verdad? Entonces, depende de muchos factores, pero sin duda las experiencias psicodélicas, bueno, y no son para todo el mundo, también que quiero aclarar eso, pero pueden llegar a ser experiencias de autoconocimiento muy grandes, muy, muy grandes también. Y tú que has vivido así como ambas experiencias, esta parte más de sanación, ¿crees que a través del ensueño se puede sanar y se puede recibir sanación? 100%. Claro que sí, porque al final no tiene tanto que ver para mí cuál vía uses, ¿verdad? Sino la relación que tejes contigo misma a través de, ¿verdad? Entonces, sin lugar a dudas, el ensueño es una práctica profundamente sanadora. El simple hecho de entrar en diálogo con nuestro propio soñar, algo tan básico y tan fundamental, algo que se ha perdido tanto en nuestra cultura, es algo que nos puede transformar muchísimo, sin lugar a dudas, sí. Y sí, sí diría, las experiencias de ensueño sanan y también sana la integración, ¿verdad? Cuando escribimos el sueño, cuando nos sentamos con el sueño y exploramos por qué me soñé eso, cuando vemos un símbolo del sueño evolucionar a través de los años, todo eso me da información. Sí, claro. Es maravilloso. No me canso de hablar del ensueño, de ensoñar, de aprender cada día, ¿no? Con las propias experiencias y luego con ese intercambio, ¿no? Con otros ensoñadores. Pero bueno, por eso estoy aquí, ¿no? Por eso he creado este club de voladores. Te quería preguntar, bueno, estamos ya llegando al final, pero te quería preguntar una curiosidad que tú comentabas, ¿no?
que para ti la música es muy importante y que incluso pues has llegado a componer canciones y me preguntaba si has encontrado inspiración en el ensueño para componer, si tienes alguna canción sobre el ensueño. Qué interesante pregunta, gracias por la pregunta. Y te voy a responder de la siguiente forma. Bueno, ya hemos hablado de que hay sueños que cambian la vida. Ojalá en algún momento pudiéramos hablar exclusivamente de eso, ¿verdad? Tal vez tener una reunión tú y yo y hablar solo de sueños que nos han cambiado. Te voy a contar rápidamente un sueño que me cambió la vida. Yo antes de tener este sueño era una persona que no podía cantar en lo absoluto y no tenía el menor interés en cantar. Y era de esas personas en la universidad que iba a un karaoke y no importaba cuánto hubiera tomado, yo no iba a cantar. Simplemente no iba a cantar. Tenía una amiga en ese momento que era cantante y cantaba precioso y ella me hizo un regalo. Era como, ella escribió en un papelito un deseo para mí que decía, deseo que encuentres en un sueño una flor azul que te cante la canción más linda que hayas escuchado. Entonces ella me regaló eso. Y bueno, yo dije, bueno, voy a tratar de encontrar esa flor en el sueño. Entonces ella me regaló eso y más o menos 2 días después estaba entre dormida y despierta, me salí del cuerpo y empiezo a caminar y empiezo con la voz, ¿verdad? Que eso sirve mucho en el sueño. Gritas con la voz o el intento de lo que quieres ver. Yo empecé a buscar por el sueño esa flor y empecé a gritar y decía, quiero encontrar esta flor azul que me cante la canción más linda que he escuchado. Quiero encontrar, y empecé así, yo buscando por todas partes. Y en eso, lo que yo estaba gritando se convirtió en un canto, en el canto más lindo que había escuchado en mi vida. Y entonces ahí me di cuenta que yo era la flor azul, ¿verdad? En el sueño. Entonces empecé a volar y seguía yo cantando y con el canto el sueño se hacía y se deshacía. Se creaban edificios, montañas, salía el sol, cantaba otra cosa y todo cambiaba a través del canto. Y yo me desperté y bueno, te imaginas lo que fue ese sueño. Em, entonces, claro, me desperté, traté de cantar, pero mi capacidad de canto no estaba para nada desarrollada. Entonces han sido muchísimos años de tratar de ejercitar mi capacidad vocal. Aprendí a tocar guitarra un poquito para poder cantar, pero todo a partir de ese sueño que tuve. Wow, o sea que encontraste en el ensueño tu voz, ¿no? Sí, correcto. Y luego después estuviste integrando, ¿no? Ese sueño en vigilia como para traer esta voz y ser capaz también de cantar en este plano, ¿no? Pero me ha emocionado escucharte y me recuerda que muchas veces cuando nos preguntan sobre, ay, ¿cuál ha sido un ensueño, el ensueño más bonito o cuenta una experiencia que hayas tenido, ¿no? Así como anecdótica, ¿no? Que te preguntan de experiencias que tienes. Y muchas veces las experiencias que compartimos, tengo esa sensación escuchándote, ¿eh? Porque es algo que me pasa, son ensueños que nos cambian a nivel como muy profundo, que desde fuera quizás no es una experiencia, no sé, por ejemplo, salí del cuerpo, me encontré con mi abuela que había fallecido, o salí volando por el cosmos, no, sino que son experiencias mucho más profundas a nivel vital, ¿no? Y de experiencia, ¿no? De vida. Me parece, vamos, un ensueño muy bonito, muy bonito. Te quería preguntar si tienes algún proyecto actual en el que estés, que quieras compartir, cómo la gente te puede encontrar, porque seguro que escuchándote, aparte de libertad de percepción, si quieren saber algo más sobre ti, ¿tienes algún proyecto así en marcha? Ujú. Fíjate que en este momento yo diría que estoy en periodo de incubación, pero si hubiera alguien que quisiera contactarme, todavía existe el Instagram de Libertad de Percepción. Entonces simplemente ponen Libertad de Percepción todo pegado, ahí está el Instagram. O tengo una cuenta también personal en Instagram, que es por donde hablamos tú y yo, que se llama Mad Lucidity, ¿verdad? Es lucidez loca en inglés. Entonces pueden encontrarme ahí en Mad, M-A-D, Lucidity. Ahí me pueden contactar. Estupendo. Te quería preguntar también, antes de que terminemos, si quieres compartir algún libro, alguna película, alguna recomendación que tengas ahora mismo en función
de cómo lo sientas, qué es lo que te está interesando más, ¿qué podrías compartir para que exploremos más? Wow, ok. Bueno, para mí es un poco cliché. Estoy segura que ya más personas lo recomendaron, El arte de ensoñar de Castaneda, ¿verdad? Es un libro muy, muy cliché, pero muy bueno, ¿verdad? Entonces, eso, déjame ver qué más. ¿Sabes qué? Tal vez va a sonar un poco extraño, pero lo que yo más recomendaría es que las personas exploren prácticas somáticas o Qigong. Recomiendo el Qigong muchísimo en este momento. Quien quiera hacer Qigong, Tai Chi, pasos energéticos, pero sobre todo el Qigong. Encuentra tu propio de Qigong y haz Qigong. Eso es lo que yo recomiendo. Estupendo. Justo estoy buscando unas prácticas de Qigong. Porque precisamente me parece muy potente a nivel energético, somático, bueno, esa mezcla perfecta, ¿no? Y tengo muchas ganas de explorar también este camino. Bueno, Diana, estoy encantadísima de verdad de haberte tenido aquí. Me gustaría que nos dejaras un último mensajito para la gente que nos está escuchando, algo que quieras compartir antes de que nos despidamos. Vamos a ver. Quizás un último mensaje es volver a invitar a esta reflexión de por qué ensoñar y recordar que podemos tener a la libertad como horizonte, que el ensueño es una práctica de autoconocimiento que lleva a la libertad si nos comprometemos con el camino hacia la libertad. Y que ese camino a la libertad requiere mucha valentía, requiere muchísima deconstrucción, pero es un camino que en todo momento va a valer la pena. Eso es lo que puedo decir. Muchísimas gracias. Gracias a ti por todo lo que haces y ay, me encanta. Gracias por tu trabajo, gracias por este espacio y nos veremos en el ensueño. Seguro. Ahí nos vemos. Muchísimas gracias, Diana. Gracias por escuchar Club de Voladores, un podcast sobre viajes astrales, pero con los pies en la tierra. Te deseo felices ensueños y hasta el próximo vuelo.